cariotipos obtenidos. Ustedes van a tener el estándar, porque ustedes tienen que hacer en base a un estándar. Entonces, ustedes primero, cuando yo les entregue una metafase, ahorita les voy a explicar qué es una metafase. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? ¿desde ahí me va a empezar a grabar? Ah, sí. Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a ver la comparación de cariotipos estandarizados con cariotipos obtenidos. Por ejemplo, este es el estándar que ustedes ven aquí y este es el que obtenemos. No son tan igualitos, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy detallista para identificar. Pero ahí está el centrómero, fíjense, el centrómero, esta es la alineación centromérica que sirve para hacer un buen cariotipo. Vamos a ver algunos complementos cromosómicos en humanos y animales domésticos. Veamos algunos. Esto es un cariotipo de humano. Esta es una célula en metafase. Así yo le voy a dar, así ustedes tienen que ordenarlo. Siempre yo les decía, se sigue, por ejemplo, el estandarizado en humano es de que los primeros 5 pares estén en el grupo A. Este es un grupo A. Este es el grupo B del 6 al 12. El grupo C es del 13 al 18. Y el grupo D del 19 al 22. Y los cromosomas sexuales de último. Se pueden poner aquí o se pueden poner aquí. Entonces ese es el estándar. Como ustedes tienen que ordenarlo. Y ahí van a identificar las alteraciones. Aquí está, por ejemplo, el cariotipo de un hombre. Fíjense. Se puede poner al lado derecho o se puede poner los cromosomas sexuales al lado izquierdo, el X y el Y, entonces hombre, ¿no? Entonces, primero 5, del 6 al 12, del 13 al 18 y del 19 al 22 van en el grupo D, A, B, C y D. Cada cariotipo estandarizado tiene una forma de agruparse. Ustedes tienen que agruparlo en base a ese estándar. Vamos a ver, sigamos. Esto es de una mujer. Fíjense, aquí los cromosomas sexuales al final. Creo que se le cortó la internet. Sí, se le cortó. Su micrófono, doctor, su micrófono no está encendido. Ya. Este es el cariotipo de una mujer que yo le decía. Este es el cariotipo de un bovino. Así van a obtener ustedes las células en metafase. Ustedes tienen que ordenarlo. Por ejemplo, aquí está este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y. Así más o menos yo le voy a entregar y ustedes van a ordenarlo. Seguimos, a ver. Así tendrían que ordenármelo ustedes. Fíjense, par 1, o sea, grupo A, perdón, del 1 al 8. Del 9 al 16 el B, del 13 al 24, del 17 al 24 el C, y el D del 25 hasta el 29 y los cromosomas sexuales de último. Entonces esa más o menos es la forma estándar de hacer en bovino. Este es un bovino macho que cambiaría solamente los cromosomas sexuales. Aquí tienen, fíjense, esa es la forma como se ordena. Aquí está la alineación centromédica. Entonces la forma como ustedes lo van a ordenar. Por supuesto, esto yo se lo voy a pasar sin ningún problema, ¿no? Continuamos. Esto es un cariotipo con fluorescencia de un bovino. Ahí ya están las bandas. Nos permiten mirar ya con bandas. Si es que no podemos identificar por tamaño, entonces podemos cortarlo igual los cromosomas sexuales de último. Este es el cariotipo de un caballo.
Este es el cariotipo de un caballo. Esta es la forma como se van ordenando. Ustedes, si les paso de un caballo, ustedes van a tener que ordenarlo así. Los primeros 3 grupos son metacéntricos y submetacéntricos, y hasta subtelocéntricos. Y de ahí vienen los telocéntricos. Miren, todos los telocéntricos. Y el último par, la última fila son acrocéntricos y los cromosomas sexuales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. A, B, C, D, E, F, G. Hasta G tienen ustedes grupos en el caballo. Se lo puede armar así también, digamos, ¿no? Pero ese es el estándar. Aquí tienen con bandas, con las bandas, fíjense las banditas. Entonces las bandas le ayudan para organizar mejor un cariotipo. Aquí están las bandas clásicas. Desde el grupo 2 está hasta el último grupo. Y los cromosomas sexuales con su banda en caso de que hubieran hecho con una técnica citogenética con bandeo cromosomático. El del burro, por supuesto, si el caballo tiene 64 tiene el caballo, 64 pares, el burro va a tener 62. Tiene 62. Y la mula va a tener 63. O sea, es una mezcla del caballo con la burra, o la yegua con el burro. Lo más común es que se pise la yegua con el burro, porque si el caballo la pisa a la burra, le lesiona la columna vertebral, pues entonces, pero de todas formas se llama mula, o macho se llama cuando pisa el burro a la yegua, y burdegano cuando el burro monta a la yegua, que es muy poco común porque generalmente se hace a través de inseminación. Entonces tiene 62, entonces el híbrido, o sea, la mula va a tener 63. Eso va a tener la mula. Continuamos. El cerdo tiene 38 cromosomas. Y ustedes, está la forma de ordenarse: el par 1 al par 5, del par 6 y 7 es el B, el 8 al 12 es el C, el D es del 13 al 18, y los cromosomas sexuales al final de la fila número T, o de la fila 3. Se puede, también hay cerdos que tienen 40 cromosomas, son algunas especies, pero generalmente los 38 son el común en el cerdo doméstico, en sus estrógenos. Aquí están las bandas clásicas del cerdo. Estas son las formas como se ordenan la banda clásica. Tenemos el gato doméstico, o Feliccatus, tiene 38 igual que el cerdo. Esta es la forma como se acomodan sus cromosomas. Si ustedes ven, hay diferencia con respecto a esto. Fíjense, las formas son diferentes, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que identificar para no confundirse. Aquí todos son entre submetacéntrico, metacéntrico, y solamente el último grupo son telocéntricos, el grupo único. Y sin embargo acá, fíjense, de telocéntrico ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 pares. Entonces por eso tienen que aprender a diferenciar. Está el gato macho con banda fluorescente, ese es el cariotipo. El gallo tiene sus cromosomas, 78 cromosomas tiene la gallina, pero la diferencia es de que tiene ZZ. Los cromosomas sexuales no son X y Y, son ZZ. Fíjense, ZZ. Z con Z. Y el género opuesto es una sola Z. El perro tiene 78 igual que la gallina. Es difícil ordenarlo porque son casi la mayoría del mismo tamaño. Fíjense, no hay mucha diferenciación en tamaño y forma.
Entonces es complicado hacer un cariotipo de cerdo, pero se puede hacer ahí que ayudarse con el bandeo cromosomático. Este es un macho, X y Y, entonces no hay mucho problema ahí en el perro. Este es un humano, está mal, esto es un humano, también se ordena así, fíjense cómo está ahí. Igual de un humano. Esto es un tipo fluorescente hecho por un proceso de inmunofluorescencia, de fluorescencia para aplicar los cromosomas para que se pueda identificar mejor. Muy bien, de ahí continuamos. Esto es la inmunofluorescencia en perros también, más fácil para ordenarlo, nos permite ordenarlo más fácilmente, hacer el cariotipo más fácil. La oveja tiene 54, la oveja Ovis aries, esta es la forma con que se ordenan. Tienen que aprender a diferenciar, y aquí solamente hay 3 pares metacéntricos y el resto son telocéntricos, y los cromosomas sexuales son telocéntricos, entre telocéntrico y acrocéntrico. Miren, aquí está. Más son, entonces, cuando ustedes vean oveja de 54, entonces tienen que no confundirlo con bovino, que tiene 60, porque puede confundirse que haya algún bovino que tenga pérdida de cromosomas y que aparezca con 54. Entonces, ¿cómo nos sirve para identificarlo? Con esto de acá, ¿no? Los cromosomas del primer grupo, del grupo A. La cabra tiene 60, se puede confundir con los bovinos en su número, pero la diferencia es de que todos son telocéntricos. Todos son telocéntricos, incluyendo los cromosomas sexuales. Entonces no existe ningún metacéntrico ni submetacéntrico como los cromosomas sexuales del bovino. Entonces eso nos sirve para identificar a lo que es una cabra de un bovino, porque el número de cromosomas es igual. El conejo tiene 24, el Ornitholagus uniculus. Esta es la forma, se parece a los cromosomas del búfalo, ahorita lo vamos a ver, pero su número es diferente. El búfalo tiene 50 cromosomas, esta es la forma como se ordenan, parecido fíjense, tiene un grupo parecido a lo que es la oveja, tiene 2, 4, 5 pares metacéntricos, y entre metacéntrico y submetacéntrico, y después están todos los telocéntricos, los cromosomas sexuales, que son estos de acá, ¿no? El XX y el XY, que es un acrocéntrico, es el Y. Ahí ustedes ven cómo se ordenan. El leopardo, la pantaonca, porque tienen el mismo número del gato, y muy similares, muy similares. La diferencia es de que la forma, bueno, me preguntan de la medida de los cromosomas sexuales. Estas medidas son medidas en micras del tamaño de los cromosomas. Entonces me preguntaban aquí, esto sirve para ver si hay disminución de tamaño, donde lo vimos, esta vez, 10 milimicras. Aquí está. O sea, esto es para medir el tamaño de los cromosomas. Quiere decir, si esto mide 10, quiere decir que un cromosoma aquí está con 2 o 1, 1,5. Es para medir el tamaño de los cromosomas, ¿no? Entonces, tenemos el leopardo, que yo les decía, la pantera onca, que tiene los mismos cromosomas del gato y muy similares. La diferencia está en la distribución, cómo se distribuyen los grupos, y la forma de los cromosomas. Después he puesto Muntiacus munjac, es un ciervo que solamente tiene 6 cromosomas, fíjense, 6 cromosomitas nada más, y todingos son funcionales, son cromosomas largos que tienen mucho gen y mucho ADN, y que sirven, o sea, en realidad tiene 4 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales. Fíjense el tamaño que miden más de 15
milimicra. Entonces, por eso es que él desarrolla sus actividades normales con solamente 6 cromosomas. Y tiene un primo cercano, que es acá, el revés, que tiene los mismos números de cromosomas que tenemos los humanos, 46. Entonces, fíjense cómo es la naturaleza tan sabia, ¿no? A los que tienen pocos cromosomas le da cromosomas largos, cromosomas bien llenos con mucha ADN y muchos genes. Vamos a ver algunas células en metafase. Les va a tocar de repente en su examen a ustedes, en ese examen o en la actividad práctica que les voy a dar esta semana para que organicen su cariotipo. Vamos a ver algunos. Este es metafase de un bovino. Esto es de un canino, es difícil hacerle un trabajo de reconstrucción para hacer el cariotipo. Este es un equino, un micronúcleo, es decir, es de un cromosoma que se perdió y que se hizo como un pequeño núcleo, micronúcleo se llama. Y aquí está el equino. Esta es la mula, muy parecido al equino, la diferencia son de que tiene en vez de tener 64 tiene 63. Búfalo. Y ahí hemos finalizado con esta presentación de los cromosomas. Vamos a detener grabación. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? La elaboración de grupos sobre el examen práctico que haremos, ¿lo elegiremos nosotros? Los grupos, pues, no, los grupos los voy a hacer yo, va a ser por orden alfabético, una vez te inscrito todo. Entonces estoy esperando que adicionen todo. O sea, ya le he mandado la lista, pero no sé si me lo han adicionado todavía. Ayer tenían que poner todo, ¿no? Verá su registro.